Bienvenido a Conexión Animal. Antes de comenzar, te invito a que respires profundo, no para relajarte, sino para estar presente. Hoy no vamos a hablar de animales, vamos a hablar de conciencia, vamos a hablar de por qué, desde hace miles de años, el ser humano miró a los felinos y entendió que ahí había algo más que instinto, algo que camina en silencio, algo que observa antes de actuar. Algo que no huye, jamás va a huir de la oscuridad. Hoy vamos a hablar del jaguar, del gato, del león, del tigre, pero sobre todo vamos a hablar de nosotros mismos reflejados en ellos. Este conocimiento no es nuevo, es antiguo, tan antiguo como la primera noche que el ser humano tuvo miedo y aprendió a mirar dentro de sí mismo. Cuando el ser humano aún no tenía libros, cuando no había escuelas ni templos, la primera forma de conocimiento fue observar la naturaleza. El ser humano observó a los animales para sobrevivir, pero hubo algunos animales que no solo enseñaron a sobrevivir, sino a vivir con conciencia. Uno de ellos fue el felino. El felino no corre todo el tiempo, no grita, no desperdicia energía. Puede pasar horas inmóvil, pero cuando actúa, lo hace con una precisión absoluta. Hoy la biología moderna nos dice algo muy claro. El estrés constante mata. El felino no vive estresado, vive presente, duerme profundamente, descansa sin culpa, actúa sin ansiedad. El ser humano antiguo vio esto y entendió algo fundamental. Este animal sabe regular su energía. Este animal no vive en miedo. Por eso, el felino se volvió símbolo de sabiduría natural. En la psicología moderna existe un concepto llamado arquetipo. Un arquetipo es un patrón universal de la psique humana. El felino representa el arquetipo del instinto consciente. No es violencia, no es impulsividad, es instinto integrado. Carl Jung explica que todos los seres humanos tenemos una sombra. La sombra es todo lo que reprimimos, nuestros miedos, deseos, impulsos, fuerza. Las culturas que reprimen la sombra generan violencia. Las culturas que la integran generan sabiduría. El felino no reprime su sombra, la habita. Por eso es guardián de la noche. Por eso es guardián del inframundo. Por eso es maestro del silencio. El felino nos enseña algo que hoy la psicología confirma. No se trata de eliminar lo oscuro, se trata de aprender a caminar con ello. Ahora, en el Anáhuac, el jaguar no era solo un animal, era una fuerza cósmica. Se le llamaba Ocelotl y representaba el poder que se mueve en la oscuridad. Para los pueblos mesoamericanos, la noche no era mala, era el útero de la creación. El jaguar camina en la noche porque sabe que ahí se gesta la transformación. Por eso los chamanes, los gobernantes y los iniciados tenían al jaguar como nahual. No porque quisieran ser violentos, para nada, sino porque querían ver en la oscuridad. El jaguar entonces representa la capacidad de entrar en crisis, dolor, miedo o muerte simbólica y salir transformado. Tepeyolot significa el corazón del monte. No es un dios con rostro humano, es la conciencia viva de la tierra. Los antiguos sabían que la tierra no está muerta, late, vibra, se mueve. Hoy, la ciencia lo confirma. La tierra emite frecuencias naturales, tiene un campo electromagnético, produce resonancias. La más conocida, tal vez, es la resonancia Schumann. Alrededor de 7.83 Hz. Esa frecuencia precisamente coincide con estados de meditación profunda, percepción expandida, sensación de unidad. El jaguar simboliza esa frecuencia. Por eso se le asocia con temblores, cuevas, ecos y la noche. El jaguar es el latido consciente del planeta. Ahora también vamos a hablar de los guerreros jaguar. Ser guerrero jaguar no era matar, era dominarse.
El entrenamiento implicaba silencio, disciplina, resistencia emocional, aceptación de la muerte. Hoy, la neurociencia nos dice que el autocontrol reduce la impulsividad, regula la amígdala, mejora decisiones. El jaguar no ataca por impulso, ataca solo cuando es necesario. Ese era el verdadero guerrero jaguar. Así también vamos a hablar de otro tema, que es el nahualismo y el tótem. El nahual no es convertirse en un animal como nos los han hecho creer, es compartir conciencia. El felino como nahual aparece cuando una persona atraviesa la transformación, asume su liderazgo interno, protege sin imponer. Como tótem, el felino enseña, observa antes de hablar, escuchar el cuerpo, confiar en la intuición. Si el felino aparece en tu vida, te está diciendo, no reacciones, observa, siente, espera. La numerología felina es importante como simbolismo para entender el camino y el legado de los felinos. El número 9 representa el cierre y renacimiento. El jaguar custodia ese umbral. El número 7 representa lo invisible, la frecuencia espiritual. El número 4 representa estabilidad, territorio, direcciones. Los números eran mapas del universo, no supersticiones. También, en otras culturas, los felinos eran importantes, eran parte de la cosmovisión, eran parte del camino espiritual de cada una de estas culturas. Lo tenemos en Egipto, en India, en China, en América, Europa. Todas las grandes civilizaciones honraron a los felinos, porque el símbolo se repite cuando es verdadero. El felino siempre aparece como guardián protector, sanador, destructor del desequilibrio. No es coincidencia, es memoria colectiva. En la ciencia moderna, los felinos activan nuestro sistema límbico, nos llevan al presente. El gato doméstico ronronea entre 25 y 150 Hz. Esa frecuencia nos ayuda a reducir el estrés, regula el sistema nervioso, favorece la sanación. La ciencia hoy mide lo que antes aquí ya sentían nuestros primeros pobladores. Ahora, el gato no perdió su poder, lo refinó. Sigue siendo el guardián, sigue siendo sanador, sigue siendo maestro del silencio. Y el jaguar no corre, no grita, no demuestra. Camina, y quien aprende del felino aprende algo esencial. El verdadero poder no hace ruido. La verdadera conciencia no se impone. La verdadera sabiduría sabe esperar. Gracias por escuchar. Gracias por recordar.